como se han quemado tantos montes y muchos animales han muerto, entre ellos muchas ovejas. ¿Por qué murieron las ovejas? Porque las ovejas son animales muy pobres, que no tienen, son muy buenas, pero no saben salir de situaciones difíciles. Las ovejas dependen mucho del pastor. Cuando no está el pastor, perecen. Eso quiere decir también, nos da también a entender que es muy importante pastores que sepan cuidar el rebaño del rebaño de Dios, porque si no pueden perecer fácilmente. Vamos a la palabra de Dios y vamos a meditar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 13 al 23. Hechos 14, del 13 al 23. Y dice así: y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente a la ciudad de Listra, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando los oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él, dejando a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de su sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y Iconio, persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Muy bien, hasta aquí la palabra del Señor. Que Él la bendiga y nos revele lo mucho que nos quiere decir en su palabra. Nos dice la palabra, el versículo 13, que cuando vieron el milagro que había hecho Pablo y Bernabé en el nombre del Señor Jesús, sanando a esta persona que estaba impedida de los pies, dijeron: ya está, estos son nuestros dioses Júpiter y Mercurio, vamos a presentarles, vamos a ofrecerles sacrificios y vamos a adorarles. Y el versículo 13 dice que este sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba enfrente de la ciudad, seguramente estaba a la salida de la ciudad, trajo toros y guirnaldas de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Ellos ofrecían sacrificios como los judíos y todos los antepasados que Dios empezó a enseñarle a Adán, a Eva y todos los descendientes, que hicieran sacrificios agradables a Dios. Es decir, sacrificar un toro era como una ofrenda, como un incienso a Dios, reconociendo el señorío, la grandeza, la majestad de Dios,
y que ellos comían y bebían porque Dios bendecía la tierra y todos los frutos. Entonces, esto había pasado en todas las generaciones, pero hasta los idólatras hacían esto también, solo que no lo ofrecían a Dios, sino a dioses hechos de manos de hombres, que no son nunca Dios. Y nos dice el versículo 14, que cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. No se lanzaron, se pusieron delante de ellos, diciendo: ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a hacer sacrificios como si nosotros fuéramos dioses? Y dice que rompieron las vestiduras. Cuando se rompían las vestiduras en aquella época, era una manera de llamar la atención a la gente para que escucharan lo que tenían que decir y el porqué de romperse sus vestiduras, porque eso no era una cosa normal, era una cosa anormal. Si tú ves a alguien que se rompe aquí una vestidura delante de un público, dirán: vamos, ¿qué pasa? Pues lo mismo ocurría entonces, y eso se hacía para llamar la atención. Y Pablo y Bernabé querían llamar la atención de esta gente y hablarles, porque estaban delante de gente idólatra y paganos que no saben lo que hacen, no conocen a Dios. Y versículo que dice: y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades. Os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El apóstol Pablo, creo que fue el que tomó la palabra y empezó a hablar. Y dijo: varones, ¿qué hacéis? Esto que hacéis no es correcto. Nosotros no somos dioses, somos hombres como vosotros, de carne y hueso. No podéis adorarnos a nosotros, tenéis que adorar al Dios vivo, al que ha creado todo, el cielo, la tierra y el mar. Tenemos que tener en cuenta que aquella gente pagana, y por regla general, los paganos no conocen a Dios y adoran por lo que su instinto, su mente hay, adoran sin saber realmente. Por eso cuando algunos católicos vemos que se ponen las vírgenes y las imágenes de los santos y los pasean y los adoran, pues nosotros nos encendemos por dentro espiritualmente, estamos tristes, nos conmueve, porque están haciendo lo mismo que esta gente pagana, que no conocen a Dios, son idólatras. Aquella gente no eran como los judíos que conocían la palabra, no, aquella gente no conocía la palabra. Lo que más sorprende hoy en día, que lo hagan los católicos y los otros, teniendo la palabra de Dios, donde ahí dice claramente a quién tenemos que adorar. A Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no con imágenes ni cosas hechas de manos de hombre. Como le dije yo a un chico, tú coges de un árbol, te haces una imagen, chico joven, y después te acachas y lo adoras. Una cosa que tú has hecho de tus manos, que ni anda, ni ve, ni oye. ¿Cómo puede ser eso un Dios? Eso es una estatua, una imagen. Eso es una idolatría, un pecado a los ojos de Dios. Así que Pablo tomó la iniciativa para hablarles de alguna manera, como no conocían la palabra, de hablarles del Dios que ha creado toda la naturaleza y que habla de la grandeza de Dios. La naturaleza habla de Dios. Dios se ha revelado a través de Cristo, a través de los profetas, a través de su palabra y de la inmensa creación que ha hecho. Versículo 16. Dice: en las edades pasadas, Él, Dios, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Desde el principio de la creación, Dios habló al hombre. Pero lo ha dejado ahí estar, a ver.
que anden en sus propios caminos. No ha querido intervenir, aunque ha intervenido varias veces. Pero el hombre no ha aprendido. Dios intervino en Sodoma y Gomorra, intervino en el diluvio. El hombre no ha aprendido a buscar a Dios, no ha aprendido que no está bien pecar y hacer mal, y sigue haciendo mal. No ha aprendido de los juicios de Dios, que Dios ha corregido a la humanidad. No ha aprendido. Dice que los dejó estar. Dios los dejó en sus propios caminos, pero que no son caminos buenos. El único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el único camino bueno, el camino de Dios. Versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Es decir, nos ha dejado solos, o sea, no nos ha seguido hablando, aunque ha hablado siempre Dios, pero de una manera más concreta a algunos hombres. No les ha seguido hablando, pero no ha dejado de bendecirlos. Dios ha dado lluvia a su tiempo, fruto a su tiempo, para que el hombre pueda comer y demás, porque si Dios hubiera dejado la tierra sin nada, el hombre hubiera perecido rápidamente. Pero Dios ha dado lluvia a su tiempo. Dice la palabra de Dios que mientras Dios no venga, la primavera, verano, otoño e invierno seguirán. Es decir, las leyes que Dios ha puesto, la tierra lo cumplirá. Lo dice la palabra de Dios, hasta que Él venga. Por lo tanto, será siempre así. Versículo 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, los habían tomado como dioses, Mercurio y Júpiter, y nada, a ofrecerles sacrificio. Y estaban allí cortando un toro, poniendo guirnaldas, flores así, y todos, y con una alegría. Estos son nuestros dioses que han venido, que han bajado del cielo, y están. Eran dioses míticos de los griegos, que se habían inventado dioses que no eran, y ellos estaban convencidos que ellos eran dioses, y estaban adorándoles, y matando el toro con guirnaldas. Así que, aunque les hablaron, aunque Pablo y Bernabé les hablaron, no hicieron caso. Ellos siguieron con su idolatría, porque adorar a un hombre es una idolatría. Cuando las multitudes iban detrás de Hitler como si fuera un dios, era una idolatría y un pecado gravísimo. Además, os digo una cosa, todo ese pueblo que fue adorando a Hitler y lo tenían como un dios, pagaron el precio muy fuerte, muriendo muchos, millones de personas, tanto alemanes como los de otros países, porque él era un demonio, no era Dios, era un hombre. Y les comió la cabeza. Iba en contra de los cristianos, en contra de los judíos, en contra de Dios. Y en secreto, Hitler consultaba a los espiritistas. Lo que pasa es que no se sabía, bueno, alguien sí que lo sabía. Por eso está mal endemoniado. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ahora viene más todavía. No consiguen que esa gente deje de adorarlos. No lo consiguen, no hacen caso. Y ahora vienen los judíos y dicen, no, si están equivocados, hay que apedrearlos. Si esos no son dioses, hay que matarlos. Pero bueno, en vez de decir, no, que no los adoréis, que llevan razón. Como predicaban a Cristo, estaban en contra de Cristo. Jesús ya lo dijo, el que no es conmigo es contra mí. Los judíos estaban en contra de Cristo. Y aquí, en vez de ayudarles para que no lo adoraran, que ellos no querían, pusieron más leña en el fuego para que los apedrearan.
y apedrearon sobre todo a Pablo, que era el que hablaba. Dice que lo dejaron como muerto. Y se fueron, se acabó ya todo. Y entonces los discípulos de Pablo, discípulos de Cristo, cogieron a Pablo, se creían que estaba muerto, lo sacaron fuera y no sé, y resucitó. Se ve que le dieron un golpe que lo dejó como inconsciente y no estaba muerto, afortunadamente. Nadie puede matar a un hijo de Dios hasta que Dios quiera. Nadie. Nadie. Porque en sus manos está la vida y la muerte de sus hijos y de los que no son sus hijos. Así que, dice, pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es decir, volvió otra vez a la ciudad, cuando lo sacaron como muerto, volvió otra vez a la ciudad y estuvo en casa de algún hermano. Hay algunos que dicen que es muy posible que fuera la casa de Gayo, porque Gayo de Derbe, de Derbe o de Listra, de Derbe, no, es de Derbe. Dicen que Gayo se convirtió con Pablo, no saben si es de Derbe o de Listra, y es posible que estuviera en la casa de algún hermano, aquí esta noche, y pasara la noche ahí. Y luego, dice la palabra de Dios, que salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, se volvieron otra vez a Listra, Iconio y Antioquía. Es decir, ellos no se quedaron quietos, estuvieron pasando la noche con uno de los hermanos y luego se fueron a Derbe. Y allí volvió a predicar el evangelio, volvió a hablar de Cristo, y muchos se convirtieron y se hicieron discípulos en Listra, Iconio y Antioquía. Pero seguramente en Derbe, donde creo no era en Listra, creo que era en Derbe donde dicen que se convirtió Gayo, que en la Biblia llama Gayo de Derbe, que luego que fue un pastor. O sea que allí se convirtió una persona a Cristo que luego fue muy importante para el Señor. Siempre hay gente que se convierte a Cristo y luego Dios la utiliza para su gloria y honra, ¿no? Y nos dice el versículo 21 que se volvieron, después de Derbe, volvieron otra vez a Listra, Iconio y Antioquía. Aparentemente parece que sea un paseo, van aquí, van allá. No, no. Esto lleva tiempo, mucho tiempo. Y muchas caminatas. Y mucho andar. Y mucho peligro de las gentes que habían por aquellos alrededores. Pero ellos siempre sabían que su vida no valía nada, que estaban confiados en el Señor y que a pesar de ser apedreado y todo, pues el Señor los sustentaba con su mano poderosa. Versículo 22 dice: y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es decir, si alguien tenía que ser consolado sería Pablo, que se le había visto canutas, que se había librado de la muerte de milagro, que el Señor lo había sustentado, ¿no? Lo había protegido, lo había guardado. Pues aquí nos dice la palabra de Dios que él, el apóstol Pablo, además de convertirle en Derbe a muchos hermanos, y en Listra, Iconio y Antioquía, él los animaba y los consolaba a los hermanos. Qué hombre de Dios, que era Pablo. En vez de recibir la consolación, él era el que consolaba, el que fortalecía a los hermanos, el que daba ánimos. Este era un siervo de Dios fabuloso, un hombre de Dios precioso, que nos relata nuestro hermano Lucas, el médico amado, nos relata detalles importantes de la vida del apóstol Pablo. Versículo 22 dice, perdón, ese ya lo hemos dicho, ¿no? Es necesario, la segunda parte del versículo 22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La salvación la tenemos,
pero tenemos que pasar tribulaciones y problemas y sufrimientos y tristezas de ver un hermano, un hijo que se aparta del Señor, de ver cómo está este mundo lleno de pecado, de ver a la gente cómo se ha olvidado de Dios, y aún en medio de la crisis, de los problemas económicos tan grandes, la gente sigue sin querer saber nada de Dios, no buscan a Dios, y es triste. Y nosotros, a pesar de las tribulaciones no es solamente las persecuciones que sufren los cristianos en países musulmanes, ¿no? Las tribulaciones se sufren en el corazón, en el espíritu de ver cómo anda este mundo apartados de Dios. Esas son tribulaciones, la tristeza, el sufrimiento interior del cristiano. Esas son tribulaciones, hermanos. No solamente ser perseguidos, hay muchas maneras de sufrir de un cristiano, de ver que la gente no se convierte al Señor cuando es un Dios tan grande, tan precioso, que hay una salvación tan maravillosa de parte del Señor. Pero bueno, versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Qué bonita es la palabra de Dios. El apóstol Pablo tenía una gran visión de lo que era el reino de Dios, de lo que era la predicación, de lo que era la iglesia, de lo que eran los santos. Lo tenía muy claro todo. Y una de las cosas que tenía claras es que en la iglesia tiene que haber una serie de autoridades, gente. El apóstol Pablo, cuando ponía a esos ancianos, tenía la revelación del Espíritu Santo, no olvidaros de eso. Y a los ancianos que ponía, habían orado antes, habían orado y ayunado para que el Espíritu Santo les revelara realmente las personas que ellos tenían que elegir para que llevaran a la iglesia de Dios. Consejo de ancianos, que algunas iglesias, como la iglesia de los hermanos, se rigen aún por el consejo de ancianos, y se van turnando en la predicación y se juntan, y es bíblico a 100%. No es que no sea bíblico el pastor, ni muchísimo menos, pero que esto era muy importante en aquellas iglesias, para que no hiciera uno lo que le diera la gana, sino que había un consejo, que entre ellos se hablaban, consultaban si habían algún problema, la manera de resolverlo, y además se turnaban en la palabra, en muchas cosas, y es importante eso. Un consejo de ancianos es muy importante para una iglesia, ¿cómo diría yo? Una iglesia eficaz, una iglesia que tenga un saneamiento, es decir, que tenga las cosas claras, una iglesia que funcione bien, porque está comprobado que en muchas iglesias donde el pastor no es un hombre de Dios de verdad, pues hay abusos, hay muchas cosas desagradables, mientras que donde hay ancianos es distinto. Grupo de ancianos pueden tener un anciano, esa iglesia puede tener un anciano y un pastor, pero siempre el pastor tiene que estar supeditado a los ancianos, igual que los ancianos al pastor. El apóstol Pablo dijo: someteos los unos a los otros. La iglesia tiene que someterse al pastor y el pastor tiene que someterse a la iglesia. Los ancianos tienen que someterse al pastor y el pastor tiene que someterse a los ancianos. Y todos a Cristo. Esa es la iglesia que funciona. Esa es la iglesia viva, eficaz. Esa es la iglesia que al Señor le agrada. Así que dice que Pablo estableció ancianos para que la iglesia estuviera regida por ellos y funcionase bien, ¿no? Y es como tiene que ser, una iglesia viva, una iglesia que sepa relacionarse unos con otros y trabajar unos con otros en equipo y con amor. Esa es la iglesia
que al Señor le agrada. Y que tenemos que ser como esa iglesia que el apóstol Pablo iba poniendo, ancianos y líderes. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a ponernos de pie.